El aire polvoriento de Durango olía a miedo y a tierra seca, un aroma que Jimena jamás olvidaría. Esa noche, el destino dejó de ser una promesa susurrada para convertirse en el eco de los cascos de un caballo contra el patio de su hacienda. La luna, delgada como una hoz, no ofrecía consuelo, solo iluminaba la cruda verdad de su ruina. Su hermano, Raúl, un hombre hecho de promesas rotas y cobardía, la había jugado en una partida de cartas como si fuera un simple objeto, una yegua de cría o un saco de monedas de plata. Y había perdido. La había perdido contra el hombre al que todos llamaban Sombra, una leyenda oscura forjada con pólvora y acero, un hombre cuya reputación era más vasta y temible que las propias montañas que ahora poseía. La noticia le llegó como un disparo en el pecho, robándole el aire y el futuro. Se sentía despojada, no solo de su libertad, sino de su propia identidad, reducida a un premio, una deuda de honor que sería cobrada con su cuerpo y su voluntad. Sabía que la vida que había conocido, llena de pequeñas alegrías y sueños modestos, había terminado. Un nuevo capítulo, escrito con la tinta del miedo y la dominación, estaba a punto de comenzar, y el autor de esa nueva historia ya estaba en su puerta para reclamar lo que consideraba suyo. La incertidumbre de su futuro era una tortura, un abismo oscuro en el que estaba a punto de ser arrojada sin piedad ni compasión alguna, su grito silenciado por el peso de la palabra de un hombre sin alma. Antes de comenzar, usted podría dejar su like en este video, suscribirse al canal y escribir ahí abajo desde donde está viendo y qué le pareció la historia cuando la termine. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha pulsado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayuda a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Ahora, comencemos. Jimena estaba de pie en la sala principal de la Hacienda del Sol, el hogar de su familia durante generaciones, pero ya no se sentía como su casa. El silencio era denso, pesado, solo interrumpido por los sollozos ahogados de su madre en la habitación contigua y el sonido de las botas pesadas de los hombres que esperaban afuera. No eran los hombres de su padre. Eran los lobos de Sombra. Raúl, su hermano mayor, el heredero, estaba desplomado en un sillón, con la cara entre las manos, la botella de tequila casi vacía a sus pies. La pestilencia del alcohol y la vergüenza llenaban el aire. ¿Cómo pudiste, Raúl, cómo pudiste hacerme esto?, susurró Jimena, su voz temblorosa de rabia y desesperación. Él no levantó la vista. No tenía opción, Jime. Estaba perdido. Le debía demasiado, pensé que podía ganar. Una última mano, solo una. Sus palabras eran un balbuceo patético, una excusa miserable para la atrocidad que había cometido. Pensaste, tú nunca piensas. Apostaste mi vida, Raúl, mi vida. No un caballo, no la tierra, a mí. El golpe de la puerta principal resonando en el zaguán silenció su grito. Todos contuvieron la respiración. Un hombre alto y de hombros anchos, vestido con el atuendo rústico de un capataz, entró sin anunciarse. Su rostro era una máscara curtida por el sol y no mostró ninguna emoción al verlos. El patrón ha llegado. Está esperando afuera. La sentencia final había sido dictada. El verdugo esperaba. Raúl se encogió aún más, un cobarde hasta el final. Jimena, sin embargo, sintió una extraña oleada de fría resolución. Si iba a enfrentar al diablo, lo haría de pie. Levantó la barbilla, se alisó el sencillo vestido de algodón y caminó hacia la puerta, pasando junto a su hermano sin dedicarle una sola mirada. No merecía ni su desprecio. Afuera, la noche había enfriado el aire. Varios hombres a caballo formaban un semicírculo en el patio, sus rostros iluminados por las antorchas que creaban sombras danzantes y siniestras. En el centro, montado en un magnífico semental negro como el pecado, estaba él. Sombra. Tenía 35 años, pero sus ojos parecían contener una eternidad de oscuridad y conocimiento brutal.
Eran ojos que habían visto la muerte de cerca, que la habían repartido sin vacilación. Era más alto de lo que imaginaba, con una presencia que dominaba el espacio, silenciando cualquier pensamiento de resistencia. Llevaba un traje oscuro de buen corte, no el de un pistolero, sino el de un hombre de negocios, pero nadie podía confundir el peligro que emanaba de él. La pistola que descansaba en su cadera no era un adorno, era una extensión de su voluntad. Descendió del caballo con una fluidez letal, sus espuelas apenas haciendo ruido en la tierra apisonada. Caminó hacia ella, sus pasos lentos y deliberados, sus ojos negros fijos en los suyos. Jimena se obligó a no retroceder, a no mostrar el temblor que recorría sus piernas. Se detuvo a escasos centímetros de ella, tan cerca que podía oler el aroma a cuero, a tabaco y a algo más, algo puramente masculino y peligroso. Jimena de la Torre, su voz era grave, un retumbar bajo y controlado, sin acento de la región, una voz educada que de alguna manera la hacía más temible. No era una pregunta. Él sabía exactamente quién era. Ella no respondió. ¿Qué podía decir? Asintió, un movimiento apenas perceptible. Tu hermano es un tonto. Un hombre que no valora lo que tiene, no merece tenerlo, dijo, su mirada recorriéndola de pies a cabeza, evaluándola como a una propiedad. Un calor de humillación subió por su cuello, pero lo combatió con orgullo. Fue entonces cuando su hermano Raúl finalmente apareció, tambaleándose en la puerta. Señor, por favor, debe haber otra manera. Dinero, tierras, le daré lo que sea, pero mi hermana no. Sombra ni siquiera se giró para mirarlo. Sus ojos permanecieron clavados en Jimena. Ya tuviste tu oportunidad de ofrecer tierras y dinero, y la perdiste. Apostaste algo que considerabas de menor valor, y ahora esa deuda se paga. La palabra de un hombre es lo único que tiene valor en estas tierras, muchacho. Y la tuya, aunque débil, me dio lo que quería. Se volvió ligeramente, sin quitarle los ojos a ella. Ella me pertenece ahora. Y entonces, se dirigió directamente a Jimena, su voz bajando a un susurro íntimo que era solo para ella, una caricia helada y a la vez ardiente. Tu hermano te perdió en una apuesta. Me perteneces. Puedo hacerte el amor cuando yo quiera. La frase no fue una amenaza gritada, sino una fría y tranquila afirmación de un hecho, una declaración de propiedad que selló su destino. En ese momento, Jimena sintió que una parte de ella moría, la chica inocente que soñaba con el amor y un futuro elegido por ella misma. En su lugar, nació una mujer endurecida por la certeza de que su única opción era sobrevivir. Prepara tus cosas, ordenó Sombra, su tono volviendo a ser el de un hombre de negocios. Solo lo necesario. Partimos al amanecer. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y montó su caballo, volviéndose uno con la noche. Los hombres esperaron. Jimena se quedó paralizada un momento, el eco de sus palabras resonando en su mente. Puedo hacerte el amor cuando yo quiera. No era una promesa de placer, era un recordatorio de su poder absoluto. Se giró y entró en la casa. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirse. Empacó en silencio, una pequeña maleta con algunos vestidos, un cepillo, los recuerdos de una vida que ya no era suya. Al amanecer, cuando salió, encontró a Raúl esperándola. Tenía los ojos rojos, hinchados de culpa. Perdóname, Jime. Por favor, perdóname. Ella lo miró, y por primera vez desde que era una niña, no sintió amor por su hermano. Solo un vacío helado. No hay nada que perdonar, Raúl. Tú ya no existes para mí. Subió a la carreta que Sombra había dispuesto para ella, sin mirar atrás, dejando atrás su hogar, su familia y todo lo que había conocido, para adentrarse en el corazón del territorio de su nuevo dueño. El viaje a las montañas fue largo y arduo. Durante 3 días, atravesaron llanuras áridas, cruzaron ríos turbulentos y ascendieron por caminos escarpados que serpenteaban como cicatrices en la faz de la tierra. Jimena viajaba en una carreta cerrada, escoltada por 2 de los hombres de Sombra. Él cabalgaba al frente, imponente sobre su caballo negro, una silueta que se recortaba contra el vasto y brutal paisaje. No le dirigió la palabra ni una sola vez. No la miró.
Era como si ella fuera un simple paquete que estaba siendo transportado, un objeto sin voluntad ni sentimientos. Esta indiferencia era, de alguna manera, peor que la crueldad. La borraba, la convertía en nada. Durante el día, el calor era sofocante, y por la noche, el frío de la montaña se le metía en los huesos. Comía la misma comida sencilla que los hombres, frijoles, carne seca y tortillas duras, todo ello en silencio. Los hombres de sombra la trataban con una distancia respetuosa pero fría. No eran crueles, pero estaba claro que tenían órdenes estrictas de no confraternizar con la mercancía. En las noches, mientras intentaba dormir en la incómoda carreta, escuchaba las conversaciones de los hombres alrededor de la fogata. Hablaban en voz baja, con un profundo respeto, casi miedo, por su patrón. Hablaban de la mina, la negra, la fuente de la inmensa riqueza y poder de Sombra. Hablaban de su letal reputación como pistolero, de cómo había limpiado la región de bandidos y rivales cuando llegó años atrás, reclamando las tierras que nadie se atrevía a disputarle. Nadie sabía de dónde venía, simplemente apareció un día, con oro en los bolsillos y una habilidad con el revólver que se convirtió en leyenda. Compró la vieja mina abandonada y con una mezcla de brutalidad y genio, la convirtió en la más productiva del estado. Le llamaban Sombra porque parecía moverse sin ser visto, porque su pasado era un misterio y porque traía la oscuridad a sus enemigos. Toda esta información solo aumentaba el pavor de Jimena. No iba a la casa de un ranchero, iba a la guarida de un rey depredador. Finalmente, en la tarde del tercer día, llegaron. La fortaleza de Sombra no era una hacienda tradicional. Era un complejo construido en la ladera de una montaña, una mezcla de piedra y madera oscura que parecía haber surgido de la propia roca. Estaba rodeado por un alto muro y vigilado por hombres armados. Era una fortaleza, un bastión diseñado para repeler ataques y para mantener sus secretos a salvo. El corazón de todo era la boca oscura de la mina, un agujero negro que parecía devorar la luz del día y del que salía un flujo constante de hombres cubiertos de polvo y carretas cargadas de mineral. La llevaron a una casa grande, la principal del complejo. Estaba amueblada de forma sobria pero con objetos de gran calidad. Maderas oscuras, cuero, alfombras pesadas. Era una casa de hombre, funcional y sin adornos innecesarios. Una mujer mayor, de rostro severo y un moño gris apretado en la nuca, la recibió en la entrada. «Soy Elvira, el ama de llaves», dijo, su voz tan rígida como su postura. «El señor Sombra me ha pedido que le muestre su habitación». Sin más preámbulos, la condujo por una escalera hasta el segundo piso. La habitación era grande, mucho más lujosa de lo que esperaba. Tenía una cama enorme con dosel, un tocador de madera pulida y una ventana que ofrecía una vista impresionante del valle. Sobre la cama había varios vestidos nuevos, de telas finas y colores sobrios. Eran mucho más elegantes que cualquiera que ella hubiera poseído jamás. «El señor espera que esté lista para la cena a las 8», informó Elvira, con una mirada que la juzgaba de pies a cabeza. «Se le traerá agua caliente para un baño». Y con eso, la dejó sola. Jimena se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo las montañas de tonos púrpuras y anaranjados. La vista era hermosa, majestuosa, pero se sentía como la vista desde una jaula dorada. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba mezclado con una desconcertante confusión. ¿Qué clase de hombre la ganaba en una apuesta para luego instalarla en una habitación de lujo y comprarle vestidos caros? Esperaba suciedad, una celda, una brutalidad inmediata. Esto era una guerra psicológica. Y estaba empezando a entender que su captor era un maestro en ese arte. Decidió que no le daría la satisfacción de verla acobardada. Se bañó, eligió el vestido más sencillo de los que le había dejado, uno de color azul oscuro que resaltaba sus ojos pero no era demasiado llamativo, y se peinó el largo cabello negro en una trenza sencilla. Cuando el reloj dio las 8, bajó a cenar. Lo encontró en un gran comedor, sentado a la cabecera de una larga mesa de roble. Él ya estaba comiendo. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «Siéntese», dijo simplemente, señalando el asiento en el extremo opuesto de la mesa, a una distancia que parecía insalvable.
La cena transcurrió en un silencio absoluto y torturador. Solo se oía el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana. La comida era exquisita, servida por criadas silenciosas que entraban y salían sin hacer ruido. Jimena apenas probó bocado. Sentía sus ojos sobre ella, aunque él nunca levantaba la vista de su plato. La estaba observando, estudiándola, analizándola. Cuando terminó, se limpió la boca con una servilleta de lino, dejó caer la tela sobre la mesa y se puso de pie. Solo entonces la miró directamente. Buenas noches, señorita de la Torre. Y sin más, salió del comedor. Jimena se quedó allí, sola, en esa enorme mesa, sintiendo la humillación más profunda que jamás había conocido. No la había tocado, no le había gritado, no la había amenazado de nuevo. La había ignorado. La había convertido en una pieza de mobiliario en su propia casa. Y esa, se dio cuenta con un terror creciente, era la peor de las crueldades. Así comenzaron sus días en la fortaleza. Pasó una semana, luego 2. Y Sombra continuó con su tortura silenciosa. Durante el día, él estaba en la mina o en su despacho, un lugar al que ella no tenía acceso. Por las noches, cenaban juntos en ese mismo y tenso silencio. Él nunca le dirigía la palabra más allá de un seco siéntese o buenas noches. Ella era libre de moverse por la casa y los jardines interiores, pero las miradas vigilantes de los guardias y de Elvira le recordaban constantemente su condición de prisionera. Los días se hicieron largos y monótonos. Jimena intentó hablar con las criadas, pero éstas desviaban la mirada y respondían con monosílabos, claramente aterradas de la ira de su patrón. Elvira era su sombra constante, una carcelera silenciosa que se aseguraba de que todas sus necesidades fueran cubiertas, pero sin una pizca de calidez o compasión. ¿Qué quiere de mí?, le preguntó finalmente un día a la anciana, la desesperación haciendo mella en su orgullo. Elvira la miró con sus ojos pequeños y penetrantes. El patrón siempre consigue lo que quiere. Y no es asunto mío ni suyo cuestionarlo. Su deber es obedecer. Jimena empezó a sentir que se volvía loca. El silencio, la espera, la anticipación de un acto violento que nunca llegaba, era una forma de tortura mucho más refinada de lo que jamás habría imaginado. Lo observaba desde las ventanas, una espectadora invisible de su vida. Lo veía montar a caballo al amanecer, con una destreza y una conexión con el animal que eran fascinantes. Lo veía hablar con sus hombres, y aunque su tono era siempre de mando, notaba el respeto con el que ellos lo trataban. No era el respeto nacido del miedo, sino de la lealtad. Vio como un día un minero tuvo un accidente y Sombra mismo entró en la mina para ayudar a sacarlo, con el rostro cubierto de polvo y preocupación. La imagen no encajaba con el monstruo que ella había creado en su mente. Era un hombre de contradicciones, brutal en su posesión, pero justo con sus hombres, frío y distante con ella, pero apasionado por su trabajo. La curiosidad comenzó a reemplazar al miedo, una emoción peligrosa que ella no sabía cómo manejar. Una noche, después de 2 semanas de esta insoportable rutina, ocurrió algo diferente. Cuando bajó a cenar, encontró la mesa preparada no para 2, sino con un pequeño tablero de ajedrez en el centro. Sombra ya estaba allí, pero no estaba comiendo. La estaba esperando. Siéntese, dijo, su voz con un matiz diferente, casi, expectante. Señaló la silla junto a él, no en el extremo opuesto de la mesa. Jimena obedeció con cautela, su corazón latiendo con fuerza. ¿Sabe jugar al ajedrez, señorita de la Torre? Ella negó con la cabeza. Mi padre intentó enseñarme, pero nunca tuve paciencia. La paciencia es una virtud esencial. Para el ajedrez y para la vida, replicó él, sus dedos largos y fuertes moviendo un peón blanco. Es un juego de estrategia. De anticipación. Se trata de controlar el tablero, de sacrificar piezas menores para capturar al rey del oponente. O a la reina. Su mirada se encontró con la de ella al decir la última palabra, y Jimena sintió un escalofrío. El juego había comenzado, y no se trataba solo de las piezas de marfil sobre el tablero. Esa noche, comenzó a enseñarle. Su mano rozó la suya cuando le mostró cómo mover el caballo.
Su voz era un susurro grave y cercano a su oído mientras le explicaba la estrategia de una apertura. El aroma de su piel, el calor que irradiaba su cuerpo, la cercanía de su presencia después de semanas de distancia calculada, eran un asalto a sus sentidos. Estaba aterrorizada y, para su propia vergüenza, extrañamente viva. Cada pieza tiene un poder y una debilidad, le explicó, sus ojos fijos en los de ella. La reina es la más poderosa, puede moverse en cualquier dirección. Pero también es la más vulnerable. Si la pierdes, el juego se vuelve casi imposible de ganar. Hay que protegerla, pero también saber cuándo usarla para atacar. Las lecciones de ajedrez se convirtieron en su nueva rutina nocturna. La cena silenciosa fue reemplazada por la guerra silenciosa sobre el tablero. Jimena aprendió rápido. Era inteligente y su mente, desesperada por un estímulo, se aferró al juego. Empezó a anticipar sus movimientos, a tenderle trampas. Varias veces estuvo a punto de ganarle, pero él siempre encontraba una salida, una estrategia oculta que ella no había previsto, y terminaba por acorralar a su rey. Durante esos juegos, hablaban. No de sus sentimientos, no de su situación, sino del juego. Pero cada comentario sobre una estrategia, cada observación sobre una jugada, parecía tener un doble significado, una capa más profunda que se refería a ellos dos. Una noche, mientras ella dudaba sobre un movimiento, él se inclinó hacia ella, su aliento cálido en su cuello. No temas sacrificar una pieza si eso te acerca a la victoria, Jimena. A veces, la retirada es el movimiento más ofensivo. Su uso de su nombre de pila, sin el formal señorita de la Torre, la sorprendió tanto como la intimidad de su proximidad. Su corazón dio un vuelco. Se dio cuenta de que lo que él quería no era simplemente su cuerpo. Eso podría haberlo tomado la primera noche, con la brutalidad que ella esperaba. No. Él quería algo mucho más complejo. Quería su rendición. No la rendición de una víctima asustada, sino la rendición consciente de una oponente inteligente que finalmente admite su derrota. Quería que ella eligiera rendirse a él. La idea la aterrorizó y la indignó, pero una parte traicionera de ella se sintió atraída por la intensidad de esa voluntad, por el poder de un hombre que no se conformaba con la obediencia, sino que deseaba la sumisión completa, mente y alma. La tensión entre ellos crecía día a día, una cuerda invisible que se tensaba con cada partida de ajedrez, con cada roce accidental, con cada mirada prolongada. La fortaleza se había convertido en su mundo, y él en el centro de ese mundo. Odiaba depender de él, odiaba la forma en que su estado de ánimo dependía de si él parecía complacido o indiferente, pero no podía evitarlo. Una tarde, un incidente rompió la monotonía. Jimena estaba en el jardín cuando escuchó un alboroto en las puertas. Un hombre, claramente borracho y desesperado, intentaba abrirse paso entre los guardias. Era Raúl. Su ropa estaba sucia y rasgada, su rostro demacrado por el alcohol y la culpa. Y Jimena, he venido a buscarte, hermana, gritaba. Los guardias lo sujetaron con fuerza. Jimena corrió hacia la puerta, con el corazón en un puño. Raúl, ¿qué haces aquí? Vete. Sombra apareció detrás de ella, su presencia instantáneamente imponiendo silencio. Miró a Raúl con puro desdén. Llévense a esta basura de mi propiedad, ordenó con frialdad. No, por favor, señor, se lo ruego. Cometí un error, un terrible error. Le devolveré el dinero, le daré la hacienda, todo. Pero devuélvame a mi hermana, suplicaba Raúl, cayendo de rodillas. Sombra se rió, un sonido seco y sin alegría. Tu hermana ya no es tuya para reclamarla. Y tu hacienda está en la ruina, no vale nada para mí. La única cosa de valor que tenías, me la entregaste esa noche. Se volvió hacia Jimena. Su rostro era una máscara indescifrable. ¿Quieres ir con él, Jimena? ¿Quieres volver a la vida que te ofreció tu valiente hermano? Eres libre de elegir. La prueba era clara. La elección era suya. Miró a Raúl, el hombre que la había vendido por una mano de cartas, sollozando en el polvo. Y luego miró a Sombra, el hombre que la había comprado, que la mantenía prisionera, pero que extrañamente nunca le había hecho daño físico.
Un hombre que la desafiaba, que la educaba en el arte de la guerra en un tablero de ajedrez. Su elección fue instantánea, instintiva. Se volvió hacia Sombra, levantó la barbilla y dijo con una voz clara y firme que no tembló: mi lugar está aquí. No sabía si lo decía por desafío, por un perverso sentido de la lealtad hacia su captor, o por algo más profundo que no se atrevía a nombrar. La sorpresa brilló por un instante en los ojos oscuros de Sombra antes de ser reemplazada por una expresión de triunfo sombrío. Asintió a los guardias. Sáquenlo de mi vista. Y si vuelve a poner un pie en mis tierras, dispárenle. Raúl fue arrastrado, gritando su nombre. Jimena no miró atrás. Se quedó de pie, enfrentando a Sombra, el aire crepitando entre ellos. Había elegido. Había sacrificado a su peón. La pregunta ahora era qué haría la reina. Esa noche, el ambiente en la cena fue diferente. La tensión había alcanzado un punto de ruptura. No sacó el tablero de ajedrez. Comieron en silencio, pero no era un silencio vacío. Estaba lleno de todo lo que había pasado esa tarde, de la elección que ella había hecho. Sus miradas se encontraban y se sostenían por más tiempo de lo normal. Después de la cena, él no se despidió. Simplemente se quedó mirándola desde el otro lado de la mesa. Tomaste una decisión hoy, Jimena, dijo finalmente, su voz más grave que de costumbre. Sí, respondió ella, su voz apenas un susurro. Él se levantó y rodeó la mesa, acercándose a ella. Se detuvo detrás de su silla. Ella sintió su calor, el poder que emanaba de él. Sus manos se posaron en sus hombros, firmes pero no bruscas. Un estremecimiento la recorrió. Había anhelado y temido su contacto en igual medida durante semanas. ¿Por qué?, preguntó él, su voz junto a su oído. ¿Por qué elegiste quedarte? Jimena cerró los ojos. La respuesta honesta era demasiado complicada, demasiado vergonzosa. Él me vendió, susurró. Me trató como a un objeto. Usted también lo hace, pero... No pudo terminar. Pero, insistió él. Sus dedos apretaron suavemente sus hombros. Ella respiró hondo. Pero usted nunca me ha mentido sobre lo que soy para usted. La honestidad brutal de su posesión era, de alguna manera, más honorable que la falsa devoción de su hermano. Él se quedó en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Luego, sus manos se deslizaron por sus brazos, provocando que su piel se erizara, hasta que tomó sus manos y la obligó a levantarse. Se paró frente a él, obligada a mirarlo a los ojos. Entonces sabes lo que eres para mí, afirmó él, no como una pregunta. Sí. ¿Y sabes lo que quiero? Ella asintió, incapaz de hablar. Su corazón latía con una violencia que le robaba el aliento. Esto era el momento que había estado esperando y temiendo desde que llegó. Y sin embargo, te quedaste. La acercó más, una de sus manos deslizándose hasta la base de su espalda, la otra ahuecando su mejilla. Su pulgar acarició su pómulo con una ternura inesperada que la desarmó por completo. Te ignoré durante días. Te dejé sola con tus miedos, ¿fue eso una tortura, Jimena? Sí, admitió ella, su voz quebrada. Una tortura peor que cualquier golpe. Bien, susurró él, y una extraña sonrisa curvó sus labios. El miedo es una herramienta, pero el deseo es un arma mucho más poderosa. Quería que tu miedo se convirtiera en anticipación. Y tu anticipación, en deseo. La estaba desnudando con sus palabras, exponiendo los sentimientos confusos que ella misma apenas había comenzado a entender. La vergüenza y una corriente eléctrica de excitación lucharon dentro de ella. Él se inclinó y sus labios rozaron los de ella, un contacto tan ligero como el ala de una mariposa, pero que prendió fuego a cada nervio de su cuerpo. Esta noche no habrá ajedrez. El juego ha terminado, murmuró contra su boca. Y yo he ganado. Ella esperaba fuerza, una toma brutal que reafirmara su propiedad. Pero no fue así. La besó. Y en ese beso no hubo brutalidad, sino una pasión contenida, una hambre que había sido reprimida durante semanas. Fue un beso profundo, dominante, que exigía una respuesta,
y para su propia sorpresa, ella respondió. Sus manos, que habían estado inertes a sus costados, se levantaron y se aferraron a su camisa, sus dedos apretando la tela. Se olvidó de quién era él, de cómo había llegado allí. En ese momento, solo eran un hombre y una mujer, consumidos por una tensión que finalmente había estallado. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Sus ojos oscuros ardían con una intensidad que nunca antes había visto. Admite tu derrota, Jimena, le ordenó en un susurro ronco. Dime que te rindes. No era una petición de una esclava a su amo. Era la demanda de un conquistador a su igual, la última jugada para un jaque mate definitivo. La miró, la furia y la desesperación luchando dentro de ella. Él había ganado, de todas las formas posibles. La había acorralado. Y en un acto que fue a la vez la mayor de las derrotas y la más profunda de las liberaciones, ella susurró la palabra que él había estado esperando escuchar durante todo este tiempo. Me rindo. La sonrisa que él le dedicó no fue cruel. Fue la sonrisa de un hombre que finalmente había obtenido el premio que más anhelaba. La levantó en brazos como si no pesara nada y, sin decir una palabra más, la llevó escaleras arriba, hacia su dormitorio, hacia el destino que había sido sellado con una mano de cartas, pero que ahora ella estaba, para bien o para mal, reclamando como propio. Él no la llevó a la habitación de invitados donde ella había estado durmiendo, sino a su propia alcoba, un espacio aún más grande y masculino, dominado por una cama maciza y las pieles de animales en el suelo. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando la habitación en una luz plateada. La depositó suavemente en la cama y se quedó mirándola, su silueta oscura contra la luz. Jimena sintió una nueva oleada de miedo, pero esta vez era diferente. Estaba mezclada con una temblorosa expectación. Él comenzó a desvestirse lentamente, sin apartar los ojos de ella. Se quitó el saco, luego el chaleco. Sus movimientos eran deliberados, seguros. Cuando se desabrochó la camisa, la luz de la luna reveló un torso cubierto de cicatrices. Viejas heridas de bala y de cuchillo, un mapa de la vida violenta que había llevado. La vista la fascinó y la asustó a partes iguales. Este hombre había sobrevivido, había luchado y había vencido. Se acercó a la cama y se arrodilló junto a ella. Sus manos fueron a los botones de su vestido. A diferencia de las suyas, las de él no temblaban. Los desabrochó uno por uno, con una lentitud que era a la vez una tortura y una caricia. No voy a lastimarte, Jimena, dijo, su voz grave rompiendo el silencio. Te gané, sí. Eres mía, también. Pero un hombre no daña lo que es suyo. Lo protege. Lo cuida. Y lo disfruta. Hizo deslizar el vestido por sus hombros, exponiendo su piel a la fría caricia del aire nocturno y a la cálida caricia de su mirada. Se inclinó y besó la curva de su cuello, su hombro, el hueco de su clavícula. Cada beso era un reclamo, una marca de posesión que no dejaba herida, sino un rastro de fuego. Ella jadeó, su cuerpo reaccionando por instinto, arqueándose hacia él. El deseo, un sentimiento que había creído muerto, se despertó con una fuerza abrumadora. Cuando él finalmente la tomó, no hubo nada de la brutalidad que una vez había temido. Hubo una fuerza controlada, una pasión arrolladora que la consumió por completo. Él era un amante experimentado y generoso, un conquistador no solo de su cuerpo, sino de sus sentidos. La llevó a alturas de placer que nunca había imaginado posibles, derribando cada una de las murallas que ella había construido a su alrededor. En la oscuridad de esa habitación, entre los brazos del hombre al que todos temían, Jimena se perdió. Y en esa pérdida, extrañamente, comenzó a encontrarse a sí misma de una manera completamente nueva. Después, yació a su lado, escuchando el ritmo calmado de su respiración. La había rodeado con un brazo, manteniéndola pegada a su costado como si temiera que pudiera desaparecer. El silencio regresó, pero ya no era tenso ni opresivo. Era un silencio lleno, íntimo. Jimena nunca se había sentido tan vulnerable y, paradójicamente, tan segura. Se atrevió a hablar, su voz un susurro en la oscuridad. ¿Por qué yo? Él tardó un momento en responder. Te vi una vez,
Hace meses, en el pueblo de Durango. Estabas con tu familia. Reías. Había una luz en ti, un fuego, una fuerza que ni tú misma conocías. Los hombres de tu clase, dijo con un matiz de desprecio, te habrían casado con algún hacendado idiota que habría apagado esa luz en un año. Te habrías marchitado. Tu hermano me dio la oportunidad de tomar lo que yo ya deseaba. La revelación la dejó sin aliento. Así que no había sido un capricho del juego. Él la había elegido. La había querido antes de ganarla. La idea era a la vez aterradora y embriagadora. ¿Y qué harás ahora conmigo?, preguntó ella, su miedo anterior reemplazado por una cruda necesidad de entender. Él se giró para mirarla, y aunque su rostro estaba en la sombra, pudo sentir la intensidad de su mirada. Voy a conservarte, dijo, como si fuera la cosa más simple del mundo. Voy a demostrarte que, aunque te gané en una apuesta, planeo conservarte con placer. Y la besó de nuevo, esta vez con una ternura que la desarmó por completo, sellando su destino no como prisionera, sino como la posesión más preciada de Sombra. A la mañana siguiente, Jimena despertó sola en la enorme cama. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, una fantasía febril nacida de la soledad y el miedo. Pero el olor de él en las sábanas, el ligero dolor en su cuerpo, eran pruebas de que había sido real. Se sentó, sintiéndose extrañamente diferente. La humillación se había ido, reemplazada por una confusa mezcla de emociones. Se sentía expuesta, sí, pero también, vista. Vista de una manera en que nadie, ni siquiera su propia familia, la había visto jamás. Una criada entró con una bandeja. Pero esta vez, la mujer le sonrió tímidamente y le hizo una pequeña reverencia. El patrón ha ordenado que se le sirva el desayuno en la cama, señora. La palabra, señora, la golpeó. Elvira, el ama de llaves, apareció en el umbral poco después. Su expresión severa de siempre tenía una grieta de respeto. Buenos días, señora. El señor Sombra está en la mina. Ha dicho que hoy descansará. Si necesita algo, lo que sea, solo tiene que pedirlo. El cambio en la dinámica de la casa era palpable. Ya no era la prisionera, el premio de una apuesta. Era la mujer del patrón. La señora de la fortaleza. El poder de ese nuevo estatus la intimidaba. Sombra no regresó hasta la noche. Jimena lo esperó con una ansiedad que la sorprendió. Se vistió con uno de los vestidos más bonitos, uno de terciopelo verde que hacía juego con la nueva luz que sentía en sus ojos. Se peinó el cabello y lo dejó suelto, como recordaba que a él le gustaba mirarlo. Cuando entró en el comedor, la encontró esperándolo. Una leve sonrisa curvó sus labios. Buenas noches, Jimena. La llamó por su nombre de pila frente a la criada, solidificando su posición. La cena no fue silenciosa. Él le habló de la mina, de una nueva veta de plata que habían encontrado. Le habló de sus planes para expandir la operación. Hablaba de su mundo con una pasión que era contagiosa, y por primera vez, ella no se sintió como una extraña en él. Se sintió, incluida. No conozco nada sobre minería, admitió ella. Aprenderás, respondió él con simpleza. Esta es tu casa ahora. Este es tu mundo. Debes entenderlo para ayudarme a protegerlo. La idea de que ella pudiera ayudarlo, de que tuviera un propósito más allá de calentar su cama, plantó una semilla de algo parecido a la esperanza en su corazón. Su relación entró en una nueva fase. Las noches eran de una pasión que seguía robándole el aliento. Descubrió a un hombre que podía ser tan tierno como dominante, cuyas manos sabían cómo adorar su cuerpo de una manera que la hacía sentir la mujer más deseada del mundo. Se volvía adicta a él, a su olor, al sonido de su voz, a la seguridad de sus brazos. A veces se entregaba por completo al placer que él le daba, y en los momentos de mayor éxtasis se sentía vulnerable. Le preguntó su nombre, el de verdad. Él sonrió en la oscuridad. Mi nombre es Alejandro. Pero para el mundo, soy Sombra. Y prefiero que siga así. Sombra no tiene debilidades. Alejandro sí. El diálogo se volvió más íntimo, más atrevido. Una noche,
Mientras jugaban al ajedrez, él le susurró: «Te mueves con tanta gracia, mi reina. Pero te aseguro que me deleitaré aún más cuando te acorrale esta noche en mi cama». Jaque mate. El calor inundó su rostro, pero ella no se acobardó. «Quizás descubras que esta reina tiene una defensa que no esperas, mi rey». La risa de él fue profunda y genuina. Durante el día, él cumplió su palabra. La llevó a la mina. Con un casco en la cabeza y ropas sencillas, bajó con él a la oscuridad. Vio a los hombres trabajando, el peligro, el sudor, la camaradería. Empezó a aprender los nombres de los capataces. Sombra, o Alejandro como ella lo llamaba en la privacidad de su alcoba, le enseñó a leer los libros de contabilidad. Su mente, antes ocupada con bordados y lecciones de piano, resultó ser increíblemente aguda para los números. Descubrió errores que el antiguo contable había pasado por alto. «Eres una mujer llena de sorpresas, Jimena», le dijo una tarde, genuinamente impresionado, mientras revisaban juntos los libros en su despacho. Ella se sintió orgullosa. Estaba encontrando su lugar, su valor, no solo como mujer, sino como compañera. Pero el mundo exterior no desaparecía. Un día, llegó una carta. Era de su madre. La hacienda había sido embargada y Raúl había desaparecido, probablemente se había unido a una banda de forajidos por vergüenza y desesperación. Su madre vivía ahora de la caridad de unos parientes lejanos. Jimena lloró por primera vez desde que había llegado. Lloró por la pérdida de su familia, por la destrucción de su antiguo hogar. Sombra la encontró en el jardín, con la carta arrugada en la mano. No dijo nada. Simplemente la rodeó con sus brazos y la dejó llorar contra su pecho. «Mandaré a buscar a tu madre», dijo después de un largo silencio. «Puede vivir aquí, en una de las casas de huéspedes. Estará segura». Jimena lo miró, incrédula. «¿Harías eso por mí? Tu madre es parte de ti. Y todo lo que es tuyo, es mi responsabilidad protegerlo». El gesto la conmovió profundamente. Este hombre, que la había tomado contra su voluntad, ahora le ofrecía refugio a la misma familia de la que la había arrancado. Las contradicciones de su carácter seguían desconcertándola. Sin embargo, su nueva felicidad era una vela en medio de una tormenta. Los susurros sobre Ricardo Valderrama, un rival rico y despiadado cuya mina competía con la negra, se hicieron más frecuentes. Valderrama era conocido por sus métodos sucios. Había intentado comprar a Sombra y al ser rechazado, había recurrido a las amenazas. Jimena notaba la tensión en Alejandro. Pasaba más tiempo con sus guardias, revisando las defensas de la fortaleza. Una noche, un convoy que transportaba plata a la ciudad fue atacado. Varios de los hombres de Sombra resultaron heridos, y uno murió. La furia de Alejandro era terrible de contemplar. Era un volcán silencioso, pero Jimena podía sentir el calor abrasador que emanaba de él. «Fue Valderrama», le dijo esa noche, su voz tensa. «No tiene el coraje de enfrentarme directamente, así que ataca a mis hombres como un coyote». «¿Qué harás?», preguntó ella, asustada. Él la miró, sus ojos endurecidos como el acero. «Lo que un hombre debe hacer. Terminaré con esto». Supo que no se refería a una batalla legal. Hablaba el lenguaje que mejor conocía, el de la pólvora y la sangre. La paz que habían encontrado estaba a punto de hacerse añicos. La tensión creció en los días siguientes. Alejandro apenas dormía. Pasaba las noches en su despacho, planeando con su capataz de confianza, un hombre rudo llamado Braulio. Jimena le llevaba café, intentando ofrecerle consuelo, pero él estaba distante, inmerso en su mundo de estrategia y violencia. Se sentía excluida, recordándole los primeros días de su llegada. Una mañana, él la despertó antes del amanecer. Estaba vestido para cabalgar, con su revólver firmemente atado a la cadera. «Tengo que salir. Estaré fuera un par de días. Braulio queda al mando. No salgas de la fortaleza por ningún motivo, ¿entiendes?». Su tono era severo, sin lugar a discusión. «¿A dónde vas?», preguntó ella, el miedo anudándose en su garganta. «A cazar coyotes». La besó, un beso duro y rápido, y se fue.
Jimena se quedó sola, con el eco de sus espuelas desapareciendo en el pasillo. La fortaleza sin él se sentía vacía y peligrosa. El primer día de su ausencia fue una tortura de espera. Al segundo día, el desastre golpeó. No vino de fuera, sino de dentro. Elvira, el ama de llaves, siempre había mantenido una fachada de respeto, pero Jimena sentía un resentimiento latente debajo de la superficie. Lo que no sabía era la profundidad de esa amargura. Elvira tenía un hijo, un hombre inútil que había sido despedido de la mina por Sombra meses atrás por robo. Lo que ni Sombra ni nadie sabía era que ese hijo trabajaba ahora para Valderrama. Esa tarde, mientras Braulio y la mayoría de los guardias patrullaban el perímetro norte, siguiendo un rastro falso dejado por los hombres de Valderrama, Elvira abrió una puerta de servicio en el muro sur. Una docena de hombres armados, liderados por el propio Ricardo Valderrama, se infiltraron en el complejo. El caos estalló. Los pocos guardias que quedaban fueron superados rápidamente. Jimena estaba en el despacho de Alejandro, intentando distraerse con los libros de contabilidad, cuando escuchó los disparos. Corrió a la ventana y vio a los hombres de Valderrama invadiendo el patio. Su primer instinto fue el pánico. Pero entonces, la imagen de Alejandro, la forma en que se enfrentaba al peligro de frente, apareció en su mente. «Debes entenderlo para ayudarme a protegerlo», le había dicho. Y en ese momento, supo que no podía acobardarse. Recordó la pistola que Alejandro guardaba en el cajón de su escritorio. Una Deringue, pequeña y elegante, que le había mostrado una vez. «Es para emergencias», le había dicho. La sacó. Temblaba, pero sus dedos se cerraron alrededor de la culata. Sabía que no podía enfrentarse a una docena de hombres. Necesitaba crear una distracción, dar tiempo a Braulio para regresar. Pensó en la mina. Los explosivos. Había visto dónde los guardaban. Era un plan loco, suicida, pero era el único que tenía. Salió sigilosamente del despacho, moviéndose por los pasillos que ahora conocía tan bien. Se encontró con Valderrama en la sala principal. Era un hombre corpulento, con una sonrisa cruel y ojos de cerdo. «Vaya, vaya. Así que este es el famoso premio de Sombra», dijo, mirándola con lascivia. «Más hermosa de lo que decían. Quizás después de que termine con este lugar, te lleve conmigo». Jimena levantó la pequeña pistola. «Aléjese de mí». Valderrama se rió a carcajadas. ¿Con esa cosa? Niña, no sabes ni cómo usarla. En ese momento, escucharon el cuerno de alarma que Braulio hacía sonar desde las colinas. Habían visto el ataque. Valderrama dejó de reír. «Encuentren la plata, rápido», gritó a sus hombres. Aprovechando su distracción, Jimena corrió. No hacia un lugar seguro, sino hacia la entrada de la mina. Sabía que los hombres de Valderrama la seguirían, pensando que iba a esconderse allí. Entró en la oscuridad, con el corazón martilleando contra sus costillas. Corrió por los túneles que había explorado con Alejandro, hasta el pequeño almacén donde guardaban la dinamita. Tomó un cartucho y la mecha. Justo cuando los hombres de Valderrama entraban en el túnel, ella prendió la mecha. No tenía la intención de hacer estallar toda la mina, solo de provocar un derrumbe en la entrada, para atraparlos o al menos ralentizarlos. Arrojó el cartucho y corrió hacia un túnel lateral, rezando para que la explosión no la alcanzara. La detonación fue ensordecedora. La tierra tembló y el túnel se llenó de polvo y oscuridad. Jimena fue arrojada contra la pared por la onda expansiva, golpeándose la cabeza. Lo último que escuchó antes de que la inconsciencia la reclamara fue el sonido de rocas cayendo y los gritos ahogados de los hombres de Valderrama. La fortaleza de Sombra se había convertido en un campo de batalla, y su reina, acorralada, acababa de hacer su jugada más desesperada. La pregunta era si sobreviviría para ver el resultado. La oscuridad era absoluta y asfixiante. El estruendo de la explosión había sido reemplazado por un silencio antinatural, un silencio que pesaba, lleno de polvo y el olor acre de la dinamita. Jimena yacía en el suelo del túnel lateral, con la cabeza palpitando por un dolor agudo y punzante. El mundo giraba a su alrededor, una espiral de sombras y ecos distantes.
Intentó moverse, pero un dolor agudo en su pierna la detuvo. Una viga de madera, desprendida del techo por la explosión, había caído sobre ella, atrapándola. El pánico, frío y afilado, comenzó a abrirse paso a través de la confusión de su mente. Estaba atrapada. Sola en la oscuridad, bajo toneladas de roca. El aire era cada vez más escaso, denso con el polvo que le arañaba la garganta y los pulmones con cada respiración trabajosa. Pensó en Alejandro. ¿Dónde estaría? ¿Estaría a salvo? La idea de morir allí, sin volver a ver su rostro, sin sentir su tacto una vez más, era una agonía peor que el dolor físico. Se aferró a su imagen, al recuerdo de su sonrisa triunfante en el ajedrez, a la ternura en sus ojos después de hacerle el amor. Ese recuerdo se convirtió en su ancla, su única razón para no dejarse llevar por la desesperación. Afuera, el caos reinaba. Braulio y sus hombres habían regresado a galope tendido, encontrándose con una escena de batalla. Varios de los guardias leales de Sombra yacían muertos o heridos. Valderrama y sus secuaces, conmocionados por la explosión que había surgido de las entrañas de la mina, estaban desorganizados. Algunos intentaban en vano quitar los escombros de la entrada principal, donde varios de sus compañeros habían quedado sepultados. Braulio, un veterano de innumerables peleas, no perdió el tiempo. Con un grito de guerra que helaba la sangre, él y sus hombres cayeron sobre los invasores como una avalancha. La batalla fue breve y brutal. Los hombres de Valderrama, atrapados entre los Vengadores de Sombra y la mina colapsada, no tuvieron ninguna oportunidad. Ricardo Valderrama, viendo que todo estaba perdido, intentó huir, pero Braulio le disparó a la pierna, derribándolo de su caballo. Lo último que vio Valderrama antes de que un golpe lo dejara inconsciente fue el rostro lleno de furia del capataz de Sombra. Pero en medio de la victoria, un terror mayor se apoderó de Braulio. «La señora», gritó. «¿Alguien ha visto a la señora Jimena?» El silencio de los guardias fue una respuesta aterradora. Fue entonces cuando uno de los hombres, pálido y tembloroso, señaló la entrada derruida de la mina. Entró allí. Vimos cómo se metía, justo antes de la explosión. El corazón de Braulio se detuvo. Había fallado. El patrón le había confiado lo más preciado que tenía, y él había fallado. «Acabar», rugió, su voz rota por la angustia. «Caben con las manos si es necesario, pero la encontrarán». En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, Alejandro sentía un frío inexplicable en el alma. La caza de coyotes había sido un éxito. Había tendido una trampa a un grupo de hombres de Valderrama en el Cañón del Diablo, neutralizándolo sin derramar sangre innecesaria. Pero mientras cabalgaba de regreso, una sensación de urgencia, de pavor, lo espoleó. Apuró a su caballo, cabalgando como un alma perseguida por el diablo, con un solo pensamiento en su mente: Jimena. Llegó a la fortaleza al atardecer y lo que vio lo llenó de una furia tan fría y vasta como el universo. Vio los cuerpos, la destrucción, y a sus hombres trabajando frenéticamente en la entrada colapsada de la mina. Saltó del caballo antes de que se detuviera y agarró a Braulio por la camisa, levantándolo del suelo como a un muñeco de trapo. «¿Dónde está?», su voz no era un grito, era un siseo letal, más aterrador que cualquier alarido. Braulio, con el rostro cubierto de mugre y lágrimas de desesperación, solo pudo señalar la pila de rocas. «Está dentro, patrón». «Lo siento, le juro por mi vida que lo siento». Alejandro lo soltó. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos ardían con un fuego infernal. Se giró hacia el derrumbe, y por primera vez en su vida, sintió verdadero miedo. No por él, sino por ella. El pensamiento de que esa luz, ese fuego que había llegado a ser el centro de su universo, pudiera haberse extinguido en esa oscuridad, lo destrozaba por dentro. «Traigan más hombres, dejen todo lo demás y caben, el que se detenga a descansar responderá ante mí», ordenó, su voz retumbando con una autoridad absoluta. Se quitó el saco y la camisa y, ante la mirada atónita de sus hombres, fue el primero en empezar a quitar rocas con sus propias manos, sus músculos tensándose, sus nudillos sangrando, sin sentir dolor. Impulsado únicamente por la necesidad desesperada de encontrarla.
Las horas pasaron como una eternidad. Trabajaron bajo la luz de las antorchas, una danza frenética de hombres luchando contra la montaña. Alejandro no se detuvo ni un segundo. Cavaba, movía rocas, gritaba su nombre en cada pequeña abertura que conseguían, esperando una respuesta que no llegaba. Cada minuto de silencio era una nueva tortura. Jimena, mi amor, contéstame, susurraba para sí mismo, las palabras una plegaria desesperada al cielo oscuro. Dentro, Jimena se despertaba y se desmayaba. El aire era cada vez más viciado. Estaba perdiendo la esperanza. Empezó a pensar que aquel era su final, y se lamentó de no haberle dicho a Alejandro que lo amaba. No con esas palabras. Había tenido miedo de admitirlo, miedo de ser tan vulnerable. Ahora, se arrepentía con toda su alma. Justo cuando la oscuridad final amenazaba con reclamarla, le pareció oír un ruido. Un raspado. Luego, una voz. Lejana, distorsionada, pero inconfundible. Su voz. Jimena. La llamó. ¿Era real o una alucinación? Reunió las pocas fuerzas que le quedaban y gritó. Alejandro. Su voz fue un graznido débil, apenas un susurro. Pero para él, que había estado forzando el oído en un silencio absoluto, fue como el sonido de una campana de iglesia. Está viva, rugió a sus hombres, una nueva oleada de fuerza frenética apoderándose de él. Está por aquí, más rápido. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, abrieron un pequeño agujero. Alejandro fue el primero en mirar a través. La luz de su antorcha iluminó el pequeño espacio, y allí estaba ella, pálida, cubierta de polvo, pero viva. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra y el alivio que sintió fue tan abrumador que casi lo puso de rodillas. Tardaron otra hora en ensanchar el agujero lo suficiente para poder pasar. Alejandro se deslizó por la abertura y corrió hacia ella. Jimena, susurró, arrodillándose a su lado. Con una fuerza sobrehumana, levantó la viga que aprisionaba su pierna. Con cuidado, la tomó en sus brazos, su toque increíblemente tierno. Estoy aquí. Te tengo, le dijo, su voz quebrada por la emoción. Ella se aferró a él, enterrando el rostro en su pecho, inhalando su olor a sudor, tierra y hombre. Estaba a salvo. Su fortaleza la había encontrado. La sacó de la mina en brazos, emergiendo a la noche estrellada ante los vítores de sus hombres. La llevó directamente a su habitación, gritando órdenes para que buscaran al médico del pueblo. La depositó en la cama con la delicadeza con que se maneja el cristal más fino. Él mismo la limpió, con paños húmedos, lavando el polvo y la sangre seca de su rostro, de sus brazos. Vio la herida en su cabeza, la hinchazón de su pierna, y cada herida en su cuerpo era como un cuchillo en el suyo. El médico llegó y confirmó que la pierna estaba rota, pero que se curaría. La herida en la cabeza era superficial. Necesitaba descanso y cuidados. Una vez que el médico se fue, Alejandro se sentó en el borde de la cama y simplemente la miró, bebiendo de su presencia, asegurándose de que era real. Ella abrió los ojos, somnolienta por el láudano que le habían dado para el dolor. Lo siento, susurró. Destruí la entrada de tu mina. Él soltó una risa ahogada, una mezcla de incredulidad y adoración. Tomó su mano y la besó. Construiré 10 minas nuevas para ti, si es necesario. No vuelvas a asustarme así nunca más, ¿me oyes? Nunca. Le acarició la mejilla con una ternura que la hizo llorar. Pensé que te había perdido. La idea, me destrozó, Jimena. En esa oscuridad, me di cuenta de que mi vida antes de ti no era nada. Solo sombras y plata. Tú eres mi luz. Ella lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y de un amor tan profundo que le dolía el corazón. Te amo, Alejandro, dijo finalmente, las palabras que había temido decir ahora salían con la facilidad de una verdad innegable. La expresión de él se transformó. La sorpresa, la alegría, la vulnerabilidad, todo pasó por su rostro en un instante. Se inclinó y la besó suavemente en los labios. Y yo te amo a ti, mi valiente reina. Más de lo que las palabras pueden expresar.
En los días siguientes, Alejandro no se separó de su lado. Trasladó sus papeles y su trabajo a una mesa en la habitación para poder vigilarla. Él mismo le daba de comer, la ayudaba a moverse, le leía hasta que se quedaba dormida. Su devoción era total, absoluta. Durante este tiempo, la fortaleza se limpió y se reorganizó. Braulio le informó sobre el destino de los atacantes. Ricardo Valderrama estaba encerrado en un almacén. También habían descubierto a la traidora, Elvira. Había confesado que lo hizo por venganza y por el dinero que Valderrama le prometió para su hijo. Alejandro la escuchó con una calma helada. Cuando terminó, le preguntó a Braulio dónde estaba Valderrama. Luego, fue a ver a Jimena. Ella estaba despierta, más lúcida. Tengo que ocuparme de algo, le dijo en voz baja. Ella vio la determinación letal en sus ojos. ¿Qué vas a hacer? Justicia, respondió él. Tomó la mano de ella. Pero antes, hay algo que necesito que sepas. Eres la dueña de todo esto, Jimena. De la negra, de esta casa, de cada pedazo de tierra que poseo. Hice que el abogado redactara los papeles hace semanas. Si algo me pasara, todo sería tuyo. Ella lo miró, atónita. No era solo su amante, su posesión. La veía como su igual, su heredera. La confianza que ese acto demostraba valía más que toda la plata de la mina. No te pasará nada, dijo ella con una convicción feroz. Vuelve a mí. Siempre. Él asintió y salió de la habitación. Llevó a Valderrama al centro del patio, frente a todos sus hombres. No hubo un juicio largo. Atacaste mi hogar, dijo Sombra, su voz resonando en el silencio. Heriste a mis hombres. Y pusiste en peligro a mi mujer. En mi tierra, solo hay una sentencia para eso. Valderrama, con la pierna rota y el rostro lleno de terror, suplicó por su vida. Pero los ojos de Sombra estaban vacíos de piedad. Se oyó un solo disparo, un eco que sentenció el final de la guerra. En cuanto a Elvira, su castigo fue diferente. Vivirás el resto de tus días en una cabaña en la frontera norte, le dijo Alejandro. Tendrás comida y refugio, pero nunca más volverás a ver a otro ser humano. Morirás sola, como intentaste que muriera la señora de esta casa. La soledad, sabía él, era un castigo mucho peor que una muerte rápida. La recuperación de Jimena fue lenta. Pero a medida que su cuerpo sanaba, su relación con Alejandro florecía de una manera que nunca creyó posible. Hablaban durante horas, compartiendo historias de su pasado, sus sueños para el futuro. Descubrió que Alejandro era un hombre educado, que había viajado por el mundo antes de asentarse en Durango. Había huido de una vida de privilegios en la capital porque despreciaba la hipocresía de la alta sociedad. Había creado su propio reino en las montañas, un lugar donde las reglas las ponía él, basadas en la lealtad y el trabajo duro, no en el apellido. Y ella se dio cuenta de que se había enamorado no solo del hombre poderoso y dominante, sino del hombre vulnerable que se escondía debajo, el que tenía cicatrices por fuera y por dentro. Los momentos de intimidad eran más profundos. Los diálogos susurrados en la noche estaban llenos de confesiones y promesas. Cada vez que te miro, Jimena, me doy cuenta de que la mayor veta de plata que he encontrado en estas montañas eres tú, le dijo una noche, mientras sus dedos trazaban el contorno de su rostro. No valgo tanto, Alejandro, respondió ella con una sonrisa tímida. Él se inclinó y la besó. Vales mucho más. Eres mi tesoro, y haré cualquier cosa para protegerte. Los besos se volvían más apasionados, sus caricias más audaces, redescubriendo el cuerpo del otro con un nuevo significado, no de posesión, sino de mutua adoración. Una vez que pudo volver a caminar, Alejandro cumplió su otra promesa. Envió a sus hombres a buscar a la madre de Jimena, doña Isabel. La trajeron a la fortaleza con todo el respeto debido. La mujer llegó asustada y confundida, esperando encontrar a su hija en una situación terrible. En cambio, encontró a Jimena feliz, radiante, y al hombre al que todos llamaban Sombra tratándola como a una reina. Alejandro fue cortés y respetuoso con su suegra, ofreciéndole la mejor casa de huéspedes y asegurándole que sería cuidada por el resto de su vida.
Doña Isabel, una mujer práctica, tardó poco en comprender la situación. Vio el amor en los ojos de Alejandro cada vez que miraba a su hija, vio la genuina felicidad en el rostro de Jimena. Dejó de lado sus prejuicios y aceptó a Sombra como el salvador de su hija, no como su captor. Con la paz restaurada y la familia reunida, solo quedaba un paso para completar su unión. Una tarde soleada, mientras estaban sentados en el porche, mirando el valle, Alejandro tomó la mano de Jimena. «Cásate conmigo, Jimena. Conviértete en mi esposa, no solo a los ojos de esta casa, sino a los ojos de Dios y del mundo. Dame el derecho de llamarte mía para siempre». Las lágrimas brotaron de los ojos de Jimena. Eran lágrimas de pura felicidad. «Sí, Alejandro. Sí, me casaré contigo». La boda fue una ceremonia sencilla pero hermosa, celebrada en el jardín de la fortaleza por un sacerdote que Alejandro hizo traer de la ciudad. Estaban presentes doña Isabel, Braulio, y todos los hombres de la mina, que miraban con un respeto casi religioso al patrón y a la mujer que claramente había domado su oscuro corazón. Jimena llevaba un vestido blanco de encaje que Alejandro había encargado especialmente, y en su rostro había una luz que rivalizaba con el sol. Cuando se dieron el sí, quiero, no fue el final de su historia. Fue el verdadero comienzo. La vida se asentó en una rutina feliz. Jimena se convirtió en la señora indiscutible de la Negra. Trabajaba junto a Alejandro, su opinión era valorada, y su inteligencia para los negocios complementaba perfectamente la audacia de él. Las noches seguían siendo suyas, un santuario de pasión y amor que solo se profundizaba con el tiempo. Un año después de la boda, un nuevo anhelo comenzó a crecer en ambos. El deseo de una familia, de un hijo que llenara los pasillos de la fortaleza con risas. En el fondo de su mente, Alejandro, un hombre que había construido un imperio de la nada, sentía la presión tradicional de necesitar un heredero varón. Un hijo que llevara su apellido, que un día se hiciera cargo de la mina y de sus tierras. Era una idea arraigada, un vestigio del mundo que había dejado atrás, el pensamiento de que solo un hombre podía asegurar un legado. Habló de ello con Jimena, no como una exigencia, sino como un sueño compartido, y ella anhelaba darle ese regalo. Pasaron meses, y la ansiada noticia no llegaba. La pequeña sombra de la preocupación comenzó a cernirse sobre ellos. Jimena se sentía frustrada, con una sensación de fracaso que la entristecía, a pesar de las constantes seguridades de Alejandro de que la amaba a ella, con o sin hijos. «Tenerte a ti es más de lo que jamás merecí», le decía, sosteniéndola en sus brazos por la noche. «Un hijo sería una bendición, pero tú eres mi milagro». Su amor la sostenía, pero el deseo seguía ahí. Finalmente, cuando casi habían perdido la esperanza, ocurrió. Jimena estaba embarazada. La alegría que llenó la fortaleza fue inmensa. Alejandro la trataba como si estuviera hecha de porcelana. La mimaba, la cuidaba, y pasaba horas con la mano en su vientre, hablando con su hijo nonato, prometiéndole un mundo. Durante el embarazo, una carta llegó desde un pueblo fronterizo. Era de un sacerdote, informándoles de que un hombre llamado Raúl de la Torre había muerto de unas fiebres. Antes de morir, le había confesado toda la historia al sacerdote y le había pedido que escribiera a su hermana para pedirle un último perdón. Jimena lloró por el hermano que había perdido hacía mucho tiempo, pero en su corazón, sintió que finalmente podía cerrar esa herida. Le envió al sacerdote dinero para que le dieran a su hermano un entierro digno y rezó por su alma, liberándolo por fin. El día del parto llegó en una noche de tormenta. El parto fue largo y difícil. Alejandro se negó a abandonar la habitación, sosteniendo la mano de Jimena, susurrándole palabras de amor y aliento, su propio rostro pálido de miedo por ella. Cuando finalmente se escuchó el llanto de un bebé, fue el sonido más dulce que jamás había oído. La partera sonrió, envolvió al bebé en una manta y se lo entregó. «Felicidades, patrón. Es una niña sana y fuerte». Alejandro se quedó paralizado por un instante. Una niña. No el heredero varón que la tradición dictaba. Pero entonces, miró el pequeño bulto en los brazos de la mujer. Vio el mechón de pelo oscuro, los pequeños puños agitándose.
Y cuando tomó a su hija en sus brazos y ella abrió los mismos ojos desafiantes y llenos de fuego de su madre, todo el anticuado sinsentido sobre legados y herederos varones se desvaneció como el humo. El amor que sintió por esa pequeña criatura fue tan feroz, tan abrumador, que le robó el aliento. En ella no veía una decepción, veía una continuación, veía la fuerza de Jimena, veía un futuro que nunca había imaginado. Se acercó a la cama, donde Jimena lo observaba con una sonrisa cansada pero radiante. «Mira, Jimena», dijo él, su voz quebrada por la emoción. «Es perfecta. Es nuestra reina». Y supo en ese momento que su verdadero legado no era la plata ni las tierras, sino el amor que había creado esa nueva vida. Su legado era su familia. Él casi la perdió por una apuesta de honor, por un orgullo ciego, creyendo que el simple hecho de poseerla sería suficiente para calmar la oscuridad de su alma. Pero cuando la vio renacer de sus propias cenizas, valiente, desafiante y luchando por él y por su hogar, el arrepentimiento por su frialdad inicial y el miedo a perderla le enseñaron la lección más dura de la vida. La historia de Alejandro y Jimena es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una familia no está en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y en el respeto mutuo que nace de las pruebas más duras. A veces, las segundas oportunidades no vienen para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre deberíamos haber sido, convirtiendo una fortaleza de miedo en un santuario de amor. Que su vida esté llena de bendiciones si ya ha pulsado el botón aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puede convertirse en miembro del canal en unirse, y así tendrá acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayuda a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como usted. Y si le ha gustado esta historia, deje el like y suscríbase al canal.